Y lo anunciábamos antes de la pausa, es un placer realmente recibir en Ciudad Viva a Julián Mazzoni, consejero del CODICEN, representante del colectivo docente. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo. Me parece muy importante comunicar a toda la población la situación que se está viviendo en la educación pública y sobre todo tratar de reflejar el punto de vista de los docentes, que es lo que me toca a mí como consejero electo por los profesores y maestros. Y vamos por partes entonces. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo hoy en una semana en la que fueron presentados los programas de formación docente? Bueno, fíjate que esta es una semana muy atípica. Vamos a tener 4 sesiones del Consejo Directivo Central. Tuvimos el lunes, tuvimos ayer la sesión ordinaria, vamos a tener una extraordinaria mañana y otra extraordinaria el viernes. Así que, ¿pero por qué es eso? Y bueno, porque en realidad el proceso se viene acelerando, los tiempos no dan y los documentos vienen llegando casi sin tiempo para poder ser discutidos. El lunes se aprobaron un documento general sobre formación en educación, sobre el encare, digamos, de las nuevas carreras, tal como la concibe la mayoría del Consejo de Formación en Educación. Las de, además de maestro de primera infancia, de maestro común, y algunas que tienen que ver con la educación técnica. Quedó pendiente todo la de profesores de educación media, que se suponía que la íbamos a tratar ayer, pero ayer, porque cuando llegó la de profesores de educación media había una serie de incongruencias muy grandes en los documentos que se están haciendo contra el tiempo muy ajustado, que nosotros por eso planteamos que se postergara por un año, pero no tuvimos éxito. Bueno, están llegando los documentos con premura y con errores. Entonces, ayer íbamos a tratar este tema, llegó casi sobre la hora que lo teníamos que tratar, no tuvimos tiempo, entonces se postergó hasta hoy, y eso está todavía pendiente. Yo quiero confesar que la sesión de CODICEN terminó anoche a las 10, yo llegué a mi casa y traté de descansar un poco, así que no he tenido tiempo de ver qué modificaron del documento que habíamos planteado, que no estaba en condiciones de ser aprobado en la última sesión. Obviamente que estos documentos han sido aprobados por los 3 votos de los consejeros designados por el sistema, por el gobierno y con apoyo parlamentario, y han sido votados negativamente por quien habla y por la consejera de Iglesias, que representamos a los docentes. Esta es la situación que tenemos ahora. Hoy vamos a considerar a las 2:30 de la tarde este documento. El viernes tenemos que considerar unas modificaciones de la educación básica integrada, que se refiere a primaria, secundaria y UTU, que llegaron ayer también. Entonces tenemos contra el tiempo, digamos, trabajando, y nosotros sosteniendo, como siempre sostuvimos, que los tiempos no dan y creemos que está aprobado. Fíjate que Formación Docente había planteado que iba a ser la elección el viernes, empezar la elección de horas del viernes, porque creían que iban a aprobar los documentos, no pudieron, ahora la postergan para el lunes y hay que cargar las horas de todas, con mallas que todavía faltan. Por ejemplo, la mallas que tienen que ver con la educación técnica no han sido todavía, no están. También faltó que pasara por la TD la de astronomía, la de francés, la de danza. O sea que hay también elementos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley que no se llevan adelante, porque la ley de educación plantea en su artículo 70 que para la modificación de planes y programas primero debe ser consultada la TD. En estos aspectos no lo fue y además no hay ningún programa para formación en educación. Así que los docentes de primer año de formación en educación van a ver modificadas las mallas y van a tener que elegir las horas sin saber qué programas tiene, y además todavía no se sabe la equivalencia entre las asignaturas viejas y las nuevas. Así que tenemos una situación caótica. Una situación caótica desde el punto de vista de la forma, además el contenido, ¿no? Que sería como otro eslabón, pero en la forma viene como muy precipitado todo cuando estamos hablando que estamos el 8 de diciembre. Yo diría, hay una relación entre el contenido y la forma, claramente, ¿no? Aquí hubo una modificación de forma para poder avanzar en el contenido. Es la ley de urgente consideración y las modificaciones que esta ley tuvo sobre la gobernanza, sobre la participación y demás. Pero yo creo que para los objetivos que tenían igual fue insuficiente, porque todavía estamos, Deis Iglesias y yo allí en el CODICEN,
de alguna manera planteando nuestros puntos de vista y los de los docentes, y están las asambleas técnicos docentes, que la ley no eliminó y que sigue planteando que su consulta es preceptiva. No que tenga que hacerse lo que dice, pero por lo menos el espíritu de la ley es que, bueno, si es preceptiva la consulta de las asambleas técnicos docentes, que yo quiero recordar que se eligen por voto secreto y obligatorio de todos los docentes del país y que representan de esa manera, como ha sido tradicional en a todos los docentes. Bueno, por lo tanto, la idea es que la opinión de los docentes sea considerada. Bueno, las declaraciones, las posiciones de la Asamblea Técnica Docente han sido dejadas totalmente de lado por la mayoría del Consejo Directivo Central. Nosotros nos apoyamos en esos documentos para hacer los planteos. Claro. Julián, voy a viajar para un poquito más adelante eso de qué sucede con este contexto en la que la voz de los docentes e incluso la de los consejeros no está siendo tomada de lado y las cosas avanzan a pesar de ese voto negativo. Pero leí unas declaraciones tuyas hablando del contenido de estos programas y que tu evaluación primaria, a pesar de estas pocas horas, es que están muy despegados de aquellos horizontes que se habían planteado en las primeras presentaciones. Sí, eso me refería a la educación básica integrada, digamos, que contiene las mallas de las nuevas asignaturas para séptimo, octavo y noveno y los enfoques para lo que se llama tercer ciclo de la educación básica integrada, que es séptimo, octavo y noveno, corresponde a primero, segundo y tercero de la educación media, y después el primer ciclo, que es desde primera infancia hasta segundo año de escuela. Yo creo que ahí, si uno compara Marco Curricular Nacional, que es el primer documento aprobado, con Educación Básica Integrada, hubo una transformación y yo creo que eso hay que decirlo claramente, tiene que ver con la movilización, con todo lo que se hizo para denunciar, digamos, un cambio de paradigma tan profundo que a nuestro juicio atenta contra la historia pedagógica del país. Entonces la gente se movilizó y finalmente cuando uno compara el primer documento con este, hubo como una degradación de los planteos iniciales, que eran muy radicales. De cualquier manera, molesta, porque modifican la situación laboral de los docentes, porque a nuestro juicio van a limitar los aprendizajes, es nuestra opinión, pero bueno, la tenemos que decir, y porque además refleja la opinión de los docentes, y porque además va a generar problemas logísticos en toda la estructura de la educación media, sobre todo. Entonces, este es uno de los problemas importantes. Y el otro que yo quiero señalar, que es un poco despegado, pero que hay que tenerlo en cuenta, es que la ley 18.508 de negociación colectiva en el ámbito público exigiría que frente a una modificación tan importante de las condiciones de trabajo de los docentes, se negocien las cosas como está establecida por la ley, de buena fe, con intercambio. Bueno, esto no se ha podido lograr. Han habido encuentros bipartitos. La CESEU se retiró de las bipartitas en algún momento porque no encontraban eco de parte del CODICEN. Planteó una tripartita en el Ministerio de Trabajo. La tripartita encontró algunos caminos para ver si se podía acordar, sobre todo la elección de horas, y sin embargo todavía no hay acuerdo en eso. Por lo tanto, hay dos leyes que a mi juicio no se están cumpliendo. Primero, la Ley General de Educación y las modificaciones que introdujo la LUC, que obligan a que planes y programas sean considerados por la Asamblea Técnica Docente. Algunos fueron y otros no. Sin embargo, CFE, Consejo de Formación y Educación, y el CODICEN están aprobando cosas que no fueron consultadas ahí. Programas no hay para formación en educación. Por lo tanto, no sé cómo se va a hacer. Y además, el proceso de elección de horas, que secundaria pensaba empezarlo el 12, no va a poder, porque el 12 va a empezar, con suerte, el de formación en educación, que va a llevar un tiempo relativamente largo. Yo pienso que secundaria, si lo logra, va a ser por lo menos del 19 en adelante. Así que tenemos una situación compleja en la elección de horas, porque no hubo acuerdo en bipartita ni en tripartita sobre cómo se van a elegir las horas. Se van a elegir con las decisiones que tome la mayoría del CODICEN y los directores generales,
Y bueno, va a haber una situación también en ese sentido de complejidad y de conflictividad que además se va a reflejar en el inicio de los cursos del año 2023. A eso iba, es un efecto dominó, ¿no? Porque esta reforma que los docentes están manifestando que puede tener efectos por los contenidos, en los aprendizajes, este mecanismo de tratamiento de los temas va a caer en los hogares de cada uno de estos docentes que, bueno, la estabilidad laboral para el año que viene y a las aulas en marzo Fíjate están que elegidos o no. Primero nosotros tenemos bastante claro que va a haber menos horas en formación docente. ¿Lo tiene claro eso? Sí, no por la modificación de las mallas, sino porque nos parece que se van a suprimir grupos, por la proyección que se viene haciendo. Pero además por la inestabilidad que genera todo esto. Por lo tanto, van a haber muchos docentes de formación docente que van a preferir, que tienen cargos efectivos en los otros sistemas, que van a preferir eso. Por lo tanto, van a correr hacia abajo. Y es probable que además hay menos grupos, por lo menos en secundaria es así, supongo que va a pasar algo similar en UTU, entonces la elección de horas va a ser complicada y además fíjate que UTU la va a hacer en febrero, pero una parte de la elección de horas de formación docente, que son las carreras de maestro técnico que todavía no han sido aprobadas, se van a elegir en febrero, lo que va a generar una dificultad importante para la elección de horas de UTU. Así que son situaciones que tienen que ver con la premura con que se están haciendo las cosas, que tienen que ver claramente con definiciones político-partidarias del gobierno de que determinadas cosas las quiere presentar a la ciudadanía para tener, digamos, una carta de presentación desde el punto de vista político-electoral. Y por lo tanto, en última instancia, aquí lo que hay que señalar es la falta de autonomía, que aunque está consagrada en la Constitución, termina vinculando los tiempos políticos electorales al desarrollo de un ente autónomo que tiene que ver con la educación de toda la población, justamente para garantizar que el ciudadano se forme de tal manera que cuando llegue el momento de elegir su futuro esté en condiciones de hacerlo con independencia, digamos, cultural y política, porque esta era la vieja idea que maneja la educación pública del Uruguay, desde la educación del pueblo y desde la legislación escolar de José Pedro Varela, cuando nos planteaba claramente, decía él, que hay que separar la administración de la educación de la acción deleteria de las pasiones, decía, y se refería a las pasiones político-partidarias, claramente. Julián, ¿y cómo se construye a futuro? Estoy hablando tanto del papel tuyo y de Daisy Iglesias, la otra consejera, representación de los docentes, y también desde los sindicatos, cuando estamos a punto de terminar las clases, es inminente el inicio 2023, en los hechos. Va a ser. ¿Cómo se construye cualquier modificación o hasta una apoyatura de cualquiera de las líneas, ¿no? ¿Cómo se construye en este tiempo? Bueno, yo creo que hay una herramienta que ha sido dejada de lado, que es el Congreso de la Educación. Me parece una herramienta fundamental para definir el futuro de la educación del país. Yo, por circunstancias especiales, era presidente de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, me tocó estar en la presidencia del primer Congreso Nacional de Educación, que definió líneas muy importantes que lamentablemente no fueron recogidas todas en la ley. Pero esa herramienta todavía existe y yo creo que esa es la verdadera herramienta de participación para poder transformar la educación con un contenido popular, que es lo que tiene que ser la educación pública. Y después, bueno, hay una herramienta que es fundamental, que es las asambleas técnico-docentes, que son los elementos de participación de aquellas personas que están metidas en todos los días en los problemas concretos, porque la sensación que uno tiene, con el respeto que me merecen desde el punto de vista académico, quienes han pensado esta reforma, no estoy cuestionando eso, uno tiene la sensación de que es una reforma de gente que no está muy metida en el quehacer cotidiano del sistema electoral, del sistema educativo, y por lo tanto está vinculado a las cuestiones electorales. Esa gente lo puede pensar muy bien, puede tener una formación académica bárbara, pero cuando vos vas al territorio y hablas con los directores, con los inspectores, por supuesto que con todos los docentes, yo lo hago sistemáticamente, te encontrás con que la propia implementación, aunque estén de acuerdo algunos con esta transformación
para implementarla van a tener dificultades terribles. Por ejemplo, en los liceos van a necesitar más salones. No se sabe de dónde van a salir, porque los talleres, a los efectos de que no se pierdan horas, y yo digo que esto tiene que ver con la armonización, se van a desdoblar. Entonces, donde había un grupo, se van a necesitar 2 espacios. Y, por ejemplo, el otro día estuve en un liceo que la directora me dice, mirá, ya tengo arreglado porque voy a poner un grupo en el laboratorio tal, otro en el salón de actos, pero todavía me faltan 2 salones. Y estoy pidiendo que me los alquilen y me dicen que no hay plata. Entonces, esta realidad de la efectiva, porque más allá de los que estamos en contra, hay gente que está a favor de la transformación, igual va a tener dificultades para aplicarla efectivamente. Entonces, aquí hay un divorcio entre la realidad educativa con problemas presupuestales serios, porque los hay. Nosotros tenemos un descenso del presupuesto. Ayer se discutió en el Codicen si había recorte o no había recorte. Yo no quiero entrar en esa discusión. Lo que sí quiero decir es que hay un 5% menos en valores reales del presupuesto que se tenía al que se tiene ahora. Llámale como quiera, pero esa guita no está. Y esa se necesita, sobre todo para hacer una reforma que implica nuevas figuras, etcétera, que además cuando uno recorre lo que hace la gente que está todos los días trabajando es reclamar equipos multidisciplinarios, más funcionarios, poder atender los comedores con la gente que ya se tenía y que no alcanza para todo esto. Entonces, una transformación, sea cual sea, que no tiene presupuesto importante a traer, es un problema muy serio. Yo diría que esta transformación tiene patas muy cortas y que lamentablemente todo este esfuerzo que está haciendo la gente en su conjunto para poder instrumentarla, porque si yo soy un docente y me dice, mire, usted ahora tiene que evaluar por competencia en vez de como evaluaba antes, usted ahora va a tener que coordinar así, así, lo voy a tener que hacer, aunque no me guste. Pero, lamentablemente, esto va destinado al fracaso, a mi juicio, y en pocos años vamos a tener que estar discutiendo una transformación realmente participativa que garantice de alguna manera el éxito, y por lo tanto, con un presupuesto bien distinto. Yo creo que el planteo del 6% del PBI como piso para la educación pública está más vigente que nunca. Esa lectura que tú haces de la realidad es como una buena postal. Y aparte quiero decir que es nacional, ¿no? Porque vi que estuvieron en Durazno hace... La última visita fue a Durazno. Pero que esa visión de país también todavía me falta el este. Si nosotros nos hicimos un mapeo del país y lo venimos haciendo sistemáticamente, está muy bueno eso. Yo ya conocía un poco, pero... Por ejemplo, yo ya conocía secundaria, yo trabajo en secundaria. Me sorprende y me encanta ir profundizando en cómo trabaja la UTU y las cosas que tiene la UTU y cómo es la gente de la UTU, que yo tenía poco contacto en los ámbitos sindicales a veces, pero lo que se hace en UTU es muy bueno, hay que buscarle las vueltas para reivindicarlo y para que la población lo valore. Este viernes se va a hacer la presentación de la oferta educativa de la UTU. Mañana yo voy a tratar de estar más allá de las discrepancias importantes que tengo con el ingeniero Juan Pereira, el director general. Yo creo que la UTU igual hace cosas valiosas y que hay que estar acompañando eso. Y bueno, lo de primaria es conmovedor, siempre ha sido. Nosotros sentimos a las maestras, a las 6 maestras que uno tuvo con un cariño bárbaro y lo recuerda toda la vida, te pasará lo mismo a vos. Sin duda. Y bueno, y la formación docente es fundamental. Digamos, tenemos todo esto, que es un capital político, educativo de nuestro país, que lo tenemos que defender entre todos. Y te voy a decir una cosa, porque a veces me lo preguntan. Yo no creo, de ninguna manera, que la mayoría del Codicen esté pensando en destruir la educación. No pienso eso. Yo creo que están convencidos de que ese es el camino y nosotros estamos convencidos de que no. Creo que se están equivocando, se los decimos, por supuesto, lo discutimos, en un ámbito democrático y de mucho respeto. Yo a los 3 consejeros designados por el Poder Ejecutivo
no los conocía, los estoy conociendo en este año y creo que son personas de mucho respeto y de conocimiento. Ahora, no estamos de acuerdo. Y eso lo tenemos que decir. Y creo que se están equivocando justamente por esto que te digo. Porque están las pasiones políticas detrás de todo esto. Y esto es nefasto para la educación pública. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, en los próximos tiempos, de acá al inicio de los cursos en marzo? Bueno, primero se están haciendo los cursos estos de adaptación. MOOC, que son en línea, que son masivos, que se autocorrigen, digamos. Estos cursos tienen que ver con un proceso que nosotros consideramos que es de privatización. ¿Por qué? Porque el Ceibal se asocia a una empresa, a unas empresas multinacionales que son las que hacen los cursos. Está IBM, está Microsoft, está el Instituto Tecnológico de Massachusetts. O sea, hay ahí 55 millones de usuarios en todo el mundo, hay 50.000 cursos y hay 53 idiomas. Ese es en lo que estamos y a través de eso se están haciendo. Entonces, nosotros decimos, este es un proceso de privatización porque si vos mirás, si bien Ceibal tiene el contexto que tiene el Uruguay, bueno, pero el trabajo viene de organizaciones internacionales que consideran un negocio y no un derecho de la educación. Eso se está haciendo. Después viene la elección de horas y después viene la instrumentación de todo esto. Y después viene lo que puedan decidir las organizaciones sindicales que están considerando qué van a hacer frente a toda esta situación que yo señalo que es bastante difícil para la educación pública, para las familias. Bueno, el otro día me preguntaron, ¿qué piensa usted? Bueno, yo lo primero que pienso es que tenemos que tener confianza en la juventud. Eso es lo primero que hay que pensar. Porque uno dice, esta discusión hay que darla, uno trata de que la juventud del país, de los niños, aprendan lo más que se puede. Bueno, hay diferencias, pero ha superado la juventud de este país todos los problemas. Sí. Superó la dictadura. La enseñanza a la dictadura era dura, ¿no? Era terrible. Superó la reforma de Ramos y Bonilla y demás. Bueno, yo creo que no se va a destruir la conciencia cívica de los uruguayos más allá de que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Y creo que van a sobrevivir nuestros jóvenes y vamos a poder seguir construyendo democracia en este país. Nos quedan 30 segundos y a nivel personal, ¿cómo estás, Julián? Para ahora que me hablabas de mis maestras, de las tuyas, hay algo que se juega también, ¿no? Acá en esto de la participación docente y de la intervención en estos asuntos, en respetar el rol de los que están en los territorios. ¿Cómo lo vivís a nivel personal en los 20 segundos que nos quedan? Tratando de responder a las expectativas que puedan tener los compañeros y creo que logrando en gran parte que se sientan representados, pero eso no lo tengo que decidir yo, pero hago ese esfuerzo, digamos. Primero, los documentos de la TD van coincidiendo con nuestras posiciones, cuando recorremos y hablamos con la gente, bueno, también tenemos un contacto muy cercano con los compañeros y bueno, creo que esto es un poco el compromiso que habíamos asumido y estamos tratando de cumplirlo. Que nosotros agradecemos que en ese compromiso esté también el contacto con la prensa y el venir a una jornada como la que acabamos de tener. Te agradezco mucho y saludos a todos. Aunque soy minuano, esta ciudad viva que tienen ustedes, a mí me cuesta vivir en Montevideo, pero lo estoy tratando de disfrutar también. Bueno, divino Minas, divinos. Sí. Los montevideanos reconocemos los alfajores, así que muchísimas gracias a Loco Abreu, un montón de cosas que nos ha traído esa ciudad maravillosa. Loco la picó. Loco la picó, ¿cómo que no? Muchísimas gracias, Julián, por estar con nosotros. Esperamos, esta es tu casa siempre. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Ciudad Viva.